Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a escudriñar la palabra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Voy a citar la Nueva Versión Internacional y vamos a tomar la segunda parte del versículo. Mire lo que dice la palabra de Dios. La oración del justo es poderosa y eficaz. La versión Palabra de Dios para Todos dice: la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Mire qué tremendo lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, hoy vamos a escudriñar la palabra y vamos a denominar a la prédica cómo tener poder en la oración. ¿A cuánto nos gustaría no solo orar, sino mover poder en la oración? Yo creo que a todos. La voluntad de Dios es que tu oración y mi oración tenga poder. La voluntad de Dios es que quiere que veamos respuestas por medio de nuestra oración. La voluntad de Dios es que tú tengas convicción y fe para que tu oración pueda transformar tu vida y transformar la vida de otros. La voluntad de Dios es que Él quiere que comprendas que la oración es el arma más poderosa que tenemos en este mundo los cristianos. Así también Dios quiere que tú como cristiano puedas y sepas orar con poder. Tremendo. Es por eso, hermano, hermana, que muchas veces el cristiano no toma la vida de oración, porque ve que su oración no tiene una respuesta, ve que su oración no mueve poder, ve que su oración, así diga en el nombre de Jesús, no provoca nada. Pero sin embargo, Santiago capítulo 5, versículo 16, la segunda sección del versículo dice: la oración del justo es poderosa y es eficaz. Al decir que la oración del justo es poderosa, ¿qué comprende usted por poderosa? Que mueve poder. Y si dice que es eficaz o es efectiva, ¿qué quiere decir? Que hay un resultado, que sucede algo, que algo de lo que por usted está orando se manifiesta. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y mire, la versión Palabra de Dios para Todos es más llamativa, porque dice: la oración de quien está bien con Dios es poderosa y es efectiva. Esto nos da a entender, según la Nueva Versión Internacional, que aunque tú ores, no toda la oración es poderosa y efectiva, sino la oración del ¿quién? Del justo. Y en la Palabra de Dios para Todos dice: la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Hermano, hermana, hoy yo nos trae estos dos principios bíblicos para que tú y yo comprendamos cómo podemos llegar a tener poder en la oración y una respuesta por medio de la oración. El primer punto, lo que dice la oración del justo. No dice la oración de toda persona que ora. ¿De quién dice? Del justo. ¿Se ha preguntado usted por qué la Biblia habla del justo y qué nos enseña la Biblia sobre el justo? Dice: más el justo, ¿por qué va a vivir? Por la fe vivirá. Pero ¿qué es ser justo? ¿Qué nos define la palabra de ser justo? Y esto es lo que voy a poner en contexto para que usted pueda comprender. Cuando usted vive como justo, vive en la voluntad de Dios. Cuando usted vive como justo, usted y su vida cambia. Usted ya no es el mismo antes de llegar a Cristo Jesús. Porque ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que todo aquel que esté en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ¿qué? ¿Remiendos y a pedazos? No. He aquí yo hago una sutura en medio de los rotos. No, la palabra dice: todo es hecho nuevo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Usted empieza a vivir como justo cuando permite que Cristo Jesús le transforme su vida. Usted ya no empieza a ser el mismo que desobedecía, el mismo que recurría al mismo pecado, el mismo que hablaba mentira y engaño, el mismo que criticaba y murmuraba, el mismo que corría a las cosas del mundo. Usted ya no es el mismo, porque cuando está en Cristo Jesús y Cristo Jesús está en usted, usted es una nueva criatura.
Y cuando usted es una nueva criatura, empieza a vivir como justo. El justo evidencia un cambio de vida. Tremendo. Dice la palabra que cuando vivimos como justos, no solo vamos a oír la palabra, sino que la vamos a vivir. No solo vamos a oír la palabra, sino que vamos a obedecer. El justo no solo oye la palabra, sino que testifica del poder de la palabra de Dios. El justo no solo oye la palabra, sino que se mueve en la voluntad de Dios. ¿Por qué cree que Jehová Padre, cuando Jesucristo fue bautizado en agua y en espíritu, qué pasó? Se abrió los cielos y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y qué dijo Jesucristo? Pues yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió, de mi Padre que está en los cielos que me envió. Cuando tú empiezas a vivir como justo, te mueves en la voluntad y en obediencia a Dios. Y dice Santiago 5:16 que la oración del justo es poderosa y eficaz. Hermano, hermana, yo le pregunto a usted para que reflexione. ¿Usted cree que alguien que vive mintiendo y que dice serse cristiano, en verdad es un justo? ¿Quién es el padre de toda mentira? Satanás. Y la palabra dice que el que practica pecado, ¿de quién es? Es del diablo. ¿Se da cuenta? El evangelio es la verdad y no hay hibridez. Dice que el que practica pecado es del diablo. Y si yo soy cristiano y practico pecado, no soy de Dios, aunque me denomino de Dios, porque en realidad ¿de quién soy? Por la práctica de pecado del diablo. Y si sabemos que la palabra dice que el padre de toda mentira es el diablo, si yo vivo como cristiano, que oro, que me congrego, que leo la Biblia, que comparto a otros la palabra, pero vivo mintiendo, ¿en realidad estaré siendo un justo a la luz de la palabra? Si yo me creo serafín y querubín y vivo criticando y murmurando a los que están y a los que no están, y cuando no están, ¿usted cree que la crítica y la murmuración habla de un cristiano y de una cristiana justa ante la palabra y ante los ojos de Dios? Es imposible. Recuerde qué le pasó a la hermana de Moisés cuando criticó. Leprosa. Porque la práctica de criticar y murmurar no es de un justo. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree, hermano, hermana, que somos como justos nosotros si a la final vivimos dividiendo con lo que decimos, dividiendo con lo que hacemos? ¿Usted cree que podemos ser hallados como justos ante los ojos de Dios? Hermano, hermana, el justo no solo oye, sino obedece, poniendo la fe por obra, porque la fe sin obra, ¿qué está? Muerta. Usted puede orar, pero nada hacer, su oración no va a tener poder. La palabra dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. El justo vive de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios, y empieza a negarse a sí mismo para evidenciar no solo en su vida, sino a su entorno, que es nueva criatura en Cristo Jesús. Cambia su manera de pensar, cambia su manera de hablar, cambia su manera de sentir, cambia su manera de decidir, cambia su caminar, empieza sus decisiones a cambiar, porque la presencia de Dios que habita en él le empieza y le conduce a vivir como justo. Es imposible, hermanos, hermanas, que oremos como cristianos, pero vivamos como mundanos. Por eso la oración no tiene poder, porque usted, hermano, hermana, puede esconder a los ojos del hombre que vive en cosa mundana, aunque ora, pero ante los ojos de Dios no. Y por eso dice la palabra: no os engañéis, nadie puede burlar a quién, a Dios. Y lo que tú siembras, eso cosecha. Si usted de lunes a sábado es mundano, habla como mundano, vive como mundano, decide, actúa, piensa y camina como mundano, el domingo no se le va a quitar eso, porque 6 días vivió sembrando para el mundo y para la carne, que va a cosechar. Y su oración no va a tener poder. Es imposible vivir como mundano y orar como cristiano. Jamás vamos a tener respuesta y poder en nuestra oración. Mire, vamos a Juan capítulo 9, versículo 31.
¿Qué nos habla sobre lo que estoy yo acotando, hermanos, hermanas? ¿Por qué la oración no tiene poder? San Juan, capítulo 9, versículo 31, nos va a dar una respuesta a esto. Tremendo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Juan 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a quienes, a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Sí o no? Que dice Juan 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Se da cuenta por qué yo le hago la analogía de que no podemos vivir como mundanos y un día por ahí, un domingo, orar como cristianos? La oración no tiene poder y no es eficaz, porque dice que Dios no oye a los pecadores. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Dios ama a la persona, pero no ama el pecado. Y si estamos en pecado, la oración que va a tener, estorbo. Y así Dios quiere ayudarle, pero usted le evidencia a Dios que usted ama más el pecado que a Dios, que necesita más el pecado que a Dios. Así Dios quiere ayudarle, no puede, porque hay estorbo en el pecado. Por eso mandó a Cristo Jesús, para que seamos perdonados por nuestros pecados y limpios de toda maldad. Pero hermano, hermana, ahora se da cuenta por qué yo digo en el nombre de Jesús, pero no recibo respuesta. Digo en el nombre de Jesús, impongo manos y nada pasa. ¿Por qué? Porque quizás en alguna área de mi vida estoy con pecado escondido. Y dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Y qué nos dice San Juan? ¿Y qué nos dice, Santiago 5:16? La oración del justo es poderosa y es eficaz. ¿Sí o no que va en la misma línea? Entonces, hermano, hermana, no es que yo sirvo, que yo oro, que yo me subo al altar a dar cántico en mi talento y no en la unción. Lidero iglesia, lidero jóvenes, lidero personas, predico. Pero si estoy con pecado oculto, mi oración no va a tener poder. Y no va a haber un resultado. Es por eso que para el cristiano le resulta aburrido orar. ¿Para qué voy al ayuno, a la oración? Si no siento nada, no pasa nada, no recibo nada. La oración del justo es poderoso y eficaz. Cuando el justo ora, los enfermos son sanados. Cuando el justo ora, los demonios salen fuera. Cuando el justo ora, se rompen cabezas. Cuando el justo ora, empieza a haber milagros. Cuando el justo ora, el mover de Dios es evidente. Porque hay poder en la oración. Y por eso la gente dice, uy, es que yo sentí un fuego, un calor, yo no sé ni cómo describirlo. Por eso dicen las personas, es que yo sentí que algo gélido salía de mí. Es el poder de Dios por la oración operando. Y la gente dice, es que yo solo sentí unas ganas de quebrantarme y de llorar. La oración del justo es poderosa y eficaz, porque Dios va rompiendo cadenas, va obrando, va sanando, va liberando, va arrancando cargas, va rompiendo maldiciones generacionales. Pero si estamos en pecado, así tú ores, Dios no puede escuchar ni responder esa oración. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Por eso dice la oración del justo, no solo hay que creernos justos, hay que vivir como justos, hay que caminar como justos, hay que hablar como justos, hay que decidir como justos. Y la oración del justo es poderosa y eficaz. Vivir como mundano y orar como cristiano, la oración jamás va a tener poder y jamás vamos a tener respuesta. Tremendo. Entonces se da cuenta, Juan 9:31 es muy claro. Por eso dice la palabra, el que está en Cristo es nueva criatura. Cambia. Usted cambia la queja por dar gracias a Dios. Usted cambia la duda por fe. Usted cambia la desobediencia por obediencia. Usted cambia la mundanalidad por la espiritualidad. Hermano, hermana, no hay nada más frustrante y decepcionante para un cristiano ver que por 5, 10, 30, 40 años de un peor ejerciendo liderazgo en la iglesia, su oración no mueve nada. Y dice que la oración es poderosa y eficaz, pero la de un justo. ¿Se da cuenta?
Ahora dirá usted, ¿y ahora cómo puedo yo vivir como justo? ¿Qué me dice la palabra? Yo quiero salir de esta vida de que mi oración no tiene poder, no me ve respuesta, ni yo mismo veo el poder de Dios en mi vida cuando oro, menos en la situación por las personas que yo oro. ¿Cómo vivo como justo? Mire lo que dice la palabra de Dios, que Dios busca ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué prioriza Dios? Adoradores ¿en qué? En el espíritu. Para usted vivir como justo debe vivir en el espíritu, porque cuando usted vive en el espíritu, recibió el espíritu, se llenó del espíritu y retiene el espíritu y crece en el espíritu, su adoración a Dios va a ser agradable, como incienso fragante. Y cuando usted vive en el espíritu, va a poder vivir ¿en qué? En la verdad. Dios busca adoradores en verdad y en el espíritu. Usted puede tener la voz más bonita y angelical, pero si no está ungida, a Dios no le es agradable tal cántico y la alabanza que usted ministra su vida en un altar. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Que vemos aquí, espíritu. Segundo, dice la palabra de Dios, ¿cómo vivo como justo? Dice que conoceréis la verdad, y la verdad que va a hacerte en ti libre. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Para vivir como justo, usted debe comprender que esa palabrita de Dios que usted lee, que le prediquen, es la verdad. Y que a veces me cae mal porque me dicen que deje de hacer esto. A veces me cae mal porque me llama a creer por esto. Y que a veces me cae mal la palabra que predica el pastor porque me exhorta con esto. Y a veces repudio la palabra porque me llama a obediencia, a santidad. Pero dice que a causa de la verdad tú eres libre. No es que el pastor está friégale y friégale y friégale y friégale y contra mí solo es la palabra. No, yo no le sigo, yo no sé qué hace usted, cómo vive, cómo habla, cómo piensa. Pero el Espíritu Santo de Dios sí. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando tiene propósito, le revela qué, quién y qué está haciendo y con quién está haciendo, para que usted interceda por esta persona. No para humillarla, menospreciarla o juzgarla. Sí. Entonces, mire, hermano, hermana, conocer la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué el cristiano sigue atado a pecado y no vive como justo? Porque aunque escucha la verdad, no la vive. Y como no quiere vivirla, no quiere comprenderla y vive en su entendimiento lejos de la verdad de Dios. ¿Cómo vivo como justo? Dice que el Espíritu Santo de Dios, ¿a dónde nos va a guiar? A toda verdad. Pues el Espíritu Santo de Dios guiará a toda verdad. Hay algo en el corazón que le incomoda cuando algo no es justo a los ojos de Dios. Y dice que el Espíritu Santo de Dios te guiará a toda verdad. Te va a contristar cuando quieres mentir. Te va a contristar cuando te dieron de más del vuelta y no devuelves. Te va a contristar cuando quieres engañar. Te va a contristar cuando quieres criticar o murmurar, o tus palabras que van a salir o están saliendo no son justas ante Dios. El Espíritu Santo de Dios te guiará a toda verdad. El Espíritu Santo te va a inquietar a orar y vas a sentir esa necesidad, así como cuando usted tiene hambrita de la papita frita con mayonesa o de la sopita calientita con fideíto y quesito y papita, qué rico, ¿no? Usted, cuando el Espíritu Santo le guía, usted siente un no sé qué sé yo dentro, que dice: necesito orar, no he orado, estoy bajando en mi oración, tengo que buscar más a Dios. El Espíritu Santo de Dios. Tremendo. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Donde el Espíritu Santo de Dios, ¿qué hay? Libertad. Dice la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay libertad. Y tú empiezas a vivir como justo cuando tienes del Espíritu Santo de Dios. Y tú empiezas a ser libre del pecado, libre de la rebelión, libre de la desobediencia, libre de la duda, libre de la incredulidad. Porque mientras más te llenas del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios más te va a dar libertad. ¿Cómo vivo como justo, pastor? Dice: si no hacéis morir por el Espíritu Santo las obras de tu carne, ¿quién va a matar esa pereza ahora? El Espíritu Santo.
¿Quién va a matar esa necesidad de mentir para hacer cualquier cosa fuera de casa? El Espíritu Santo. ¿Quién va a matar en ti el hecho de rechazar la palabra? El Espíritu Santo. Si por el Espíritu Santo no haces morir las obras de la carne, hermano, hermana, siempre vas a estar atado a tu carne. ¿Y qué cree? Dios no viene por cristianos carnales. Dios viene por gente en el Espíritu. Por gente que está en el Espíritu. Lo que dice la parábola de las 10 viudas y las vasijas de aceite. La vasija de aceite representa la espiritualidad. La lámpara encendida demuestra que tú debes tener el fuego de Dios ardiendo dentro de ti. Tremendo. Y dice que tu cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando usted empieza a vivir como justo, tu propio cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tú eres templo del Espíritu Santo, ¿sabes a quién portas dentro de ti? Al gran yo soy, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios que todo lo es posible cuando se atreven a creerle. Él es el que vive dentro de ti cuando tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Así es como vivimos como justos. Cuando usted, hermano, hermana, no solo oye la palabra, sino que usted empieza a vivir en la verdad y en la palabra. Cuando usted adora en el Espíritu, cuando usted ama conocer la verdad y vivir en la verdad, cuando se deja guiar por el Espíritu Santo hacia la verdad, donde el Espíritu Santo de Dios le libera, cuando su cuerpo está lleno de la presencia de Dios, usted empieza a vivir por el Espíritu Santo de Dios como justo. Y esto es lo que muchas iglesias esconden, subestiman y hasta menosprecian: el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano, hermana, sí, usted, como dice, aquí ya aprende cómo vivir como justo, ya nos dice qué, pero lo más importantísimo para que su oración tenga poder y usted mueva poder, hermano, hermana, es que usted crea por el poder. Y cuando usted cree por el poder, ¿qué va a hacer? Va a recibir el poder. Y cuando usted recibe el poder, ¿qué va a dar? Poder. ¿Sí o no? Mire lo que dice Hechos 1:8, vamos rapidito. La gente no cree y aún los cristianos no se atreven a creer por Hechos 1:8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Hechos 1:8? Mira lo que dice la palabra de allí. ¿Cuántos estamos allí ya? Hechos 1:8. Amén, ya, amén. Dice Hechos 1:8. Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre ¿quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Hermano, hermana, cuando usted cree, ¿por qué? Por el poder que va a recibir. Poder. Porque Jesucristo, si usted escudriña unos versículos antes en este mismo capítulo, Jesucristo le dice: no se muevan del aposento alto hasta que no hayan recibido la promesa. Y les mandó que estén juntos hasta recibir el Espíritu Santo. Porque dijo: de cierto Juan bautizó ¿en qué? En agua. Pero el Padre ¿en qué les va a bautizar? En el Espíritu, con fuego del poder de Dios. Entonces, hermano, hermana, para que tu oración tenga poder, tú debes creer en el poder de Dios. Pero no solo creer en el poder de Dios que existe, sino que tú puedes recibir el poder del Espíritu de Dios. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Si usted en este rato, yo le pido un pan, ¿me puede dar un pan? ¿Por qué? Porque no tiene. Pero si estuviera con su fundita con 10 empanaditas, con azuquita, con cebollita y quesito, y yo le digo: deme un pancito, ¿qué hace? Tome, y no le doy uno, le doy dos, porque hace hambre y hace frío. ¿Sí o no? Nadie puede dar de lo que no tiene. Por eso, hermano, hermana, nuestro pensamiento debe abrirse a creer por el poder de Dios, por lo sobrenatural, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Y si usted no ha creído por recibir el poder, cuando usted ore, ¿qué no va a poder dar si no tiene poder? Pues poder. Ahora dirá: hermano, hermana, sí, yo capaz no he creído por el Espíritu Santo, pero si oro, trato de vivir como justo. ¿Y mi oración? ¿Qué pasa con mi oración? Dios escucha la oración. Dios escucha la oración, Dios escucha todo lo que hablamos. Pero
La oración del justo, ¿qué es? Poderosa. Pero la oración de quién? La oración del justo es poderosa. ¿Por qué? Porque tiene poder. Pero la oración de un cristiano que trata de vivir como justo, pero que no tiene el poder del Espíritu Santo, sí, mueve algo en el mundo espiritual, pero no el mismo poder que el que tiene el Espíritu Santo. Voy a hacer una analogía para que usted me comprenda. Usted se compra una motito para 2 personas de una cilindrada 150 cc y sube el conductor y atrás sube una hermanita fortachona. Póngale a esa motito cuesta arriba. ¿Qué cree que va a pasar la moto? Pujando y sudando la gota gorda para subir la cuesta, ¿sí o no? Pero súbale al mismo hermanito con la hermanita fortachona, con gran llenura de alimento. Le suben un tráiler que arrastra 30 toneladas. ¿Usted cree que el motor del tráiler va a pujar para subir a las 2 personas la misma pendiente? No. El tráiler se va a reír así. Esto no es nada para mí. Si yo arrastro 30 toneladas no voy a poder mover 2 quintalitos. ¿Sí o no? Entonces, así es la unción del Espíritu Santo en la oración. Si usted ora como cristiano, trata de ser temeroso, trata de vivir como justo, pero no ha creído para recibir el poder de Dios, usted es como la motito cuesta arriba. Mueve un podercito, pero es pequeñito. Y a menor cantidad de poder, mayor tiempo de respuesta. Porque el tráiler podrá subir esa misma pendiente en unos 5 minutos, pero la motito pujando le tomará media hora. ¿Se da cuenta? No es lo mismo orar sin poder que orar con poder. ¿Se da cuenta? Y por eso Jesucristo les dijo, pero recibirán poder para que ores con poder, para que intercedas con poder, para que clames con poder, para que prediques con poder, para que hables a otros de Dios con poder, para que cuando les impongas manos salga poder, para que cuando haya enfermos del poder los sane, para que cuando haya cautivos del poder los libere, para que cuando la gente esté caída en desánimo, en desaliento, en decepción, en despecho, en lo que sea, le levantes con el poder de Dios. Por eso dice, y recibiréis poder. Es necesario que el cristiano y la cristiana, indistintamente de tu edad, de tu nivel académico, profesional, laboral, lo que sea, creas por el poder. Pero para recibir el poder debes empezar a vivir como justo. ¿Se da cuenta? Tremendo. Es que Dios y Cristo jamás nos escondió el poder. Es más, el anhelo de Jesucristo y la instrucción a los discípulos fue, no se muevan de aquí. ¿Y qué dice la palabra? Que estaban juntos y revueltos, juntos y criticando, juntos y murmurando, juntos y unánimes. Si usted no está unánime en la visión del Padre, que hoy le dice, yo quiero que tengas poder en tu oración, pero debes creer por el poder. Hermano, hermana, jamás vamos a ser dimensionados. El arma más poderosa que tiene el cristiano cuando vive como justo y está ungido es que su oración es poderosa. Poder de Dios en la tierra, tremendo. ¿Se da cuenta? Ahora, dirá, pastor, pero no es bíblico que usted me diga que no puedo dar de lo que no tengo. Sí, te lo demuestro. Mira lo que dice en Hechos capítulo 3, 6, más adelantito. Hechos capítulo 3, versículo 6. Mire lo que dice. ¿Cuántos estamos allí? Amén. Hechos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué tremendo! ¿Qué dice Pedro? No te puedo dar de lo que no tengo, pero tengo poder, tengo unción, tengo el Espíritu Santo. Mi oración es de un justo. ¿Y qué te doy? Poder de Dios. Y la gente cuando lee esto dice, no, pero es que el Pedro era pobre, los discípulos eran pobres y nosotros como cristianos también debemos morir y vivir pobres. Mentira del diablo. Porque cuando Pedro le dijo,
no tengo plata ni oro. Primero, mire, y esta es otra revelación nueva. Primero él estaba diciendo, en este momento, lo que tú quieres y piensas que necesitas, no tengo. ¿Qué hacía el mendigo? ¿Qué hacía el paralítico? Extendía la mano para pedir, ¿qué? Dinero. Porque de eso sustentaba su carne inválida, pero sustentaba. Y Pedrito le dice, mira, aquí en este momento yo no tengo plata ni oro, que es lo que tú esperas. Pero sí tengo algo maravilloso, algo sobrenatural, algo poderoso. Sé poder y de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En otras, sé sano por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Si el pastor no tiene la unción de Dios del Espíritu Santo, ¿usted cree que va a poder dar poder? Si el hermanito, el líder, el ujier, el diácono, lleva 30 años en la iglesia, pero no ha recibido el Espíritu Santo, no ha vivido como justo, así te ore y te predique en el nombre de Jesús, ¿tú crees que se va a mover poder? Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Y Pedro dice, de lo que tengo te doy. Si yo tengo poder de Dios, te voy a dar poder. Si yo tengo autoridad al usar el nombre de Jesucristo por la unción del Espíritu Santo, pues se va a mover autoridad y poder. Nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede mover de lo que no tiene, hermano, hermana. ¿Se da cuenta? Tremendo. Es por eso que hoy, hermano, hermana, Dios nos llama a creer por el poder del Espíritu Santo, a vivir como justo, a adorarle a Dios, a vivir en la verdad, a conocer la verdad escudriñando la palabra, a dejar que el Espíritu Santo nos guíe y que cuando nos contriste que algo no agrada a Dios, pues no volver a hacerlo. Que el Espíritu Santo nos llene para ser libres y que el Espíritu Santo de Dios convierta nuestro cuerpo en una morada. Allí su oración va a ser poderosa y eficaz. Y crea por recibir el poder. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Hoy difícilmente se cree por la unción. Hoy escasamente se cree por el poder del Espíritu Santo. Mire, a mí en las campañas, cuando hemos visitado Guayaquil, hemos visitado acá en Quito, aunque la misma iglesia y todas las personas están sentados en el mismo templo, ¿qué creen? No todos reciben el toque del Espíritu Santo. No todos son liberados, no todos son sanados y no todos reciben los dones de la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted debe creer por el poder del Espíritu Santo. Si usted no crea, si escuche la misma prédica, no recibe. Es triste. ¿Y usted cree que quiere Dios solo darle a los 100 que estén en una iglesia, a 2 o a 3 unción, poder, libertad, sanidad? Dios quiere que todos se muevan con poder en la oración. Pero hay que creer, hermano, hermana, tremendo. Ahora se da cuenta por qué la gente decae en la oración. Ahora se da cuenta por qué a la gente subestima la oración. Y a mí me pasa cuando yo voy a orar por personas enfermas de otras iglesias, personas que están tomándose veneno para matarse, que se cortan las venas, que tienen pensamientos suicidas. Lo que yo me topo es con una persona que no cree por la oración porque nunca ha visto poder en esta. Y mientras ellos alimentan la duda y la incredulidad en el ámbito espiritual, es difícil que puedan creer y recibir el toque de Dios. Y para mí es doloroso ver que personas en misma situación han recibido poder y otras personas no lograron recibir nada. Y no porque Dios hace acepción de personas, sino porque la fe no nos alcanzó para recibir una onza de fe, una onza de poder. Entonces, hermano, hermana, ¿qué estamos creyendo? Creamos por el poder del Espíritu Santo. Esto lo cambia todo. Yo le invito a ver la prédica que dice: necesitamos la unción. Mira, cuando se habla, Dios te va a dar el trabajo, Dios va a bendecir tus finanzas, Dios va a multiplicar en tu escasez, Dios quiere que seas prosperado en todo. Esas prédicas tienen un montón de visualizaciones en cada canal cristiano. Pero hábleles de creer por la unción,
Háblenles de la obediencia, háblenles de la santidad, háblenles de caminar como sin Dios, háblenles de que deben ser nuevas criaturas, háblenles de la santidad. No ve, porque no nos interesa. Y el enfoque es al contrario. Mire, es como en los tiempos de que hay celebraciones de iglesias, los aniversarios, y va a haber pastelito y el arrocito con pollito, el chaulafán, la cola. La iglesia es llena. Cuando se convoca ayuno y oración, la iglesia debe ser movida al revés. La iglesia debe desbordar y no debe haber filas ni asientos vacíos cuando se convoque ayuno y oración, no cuando hay comida. Tremendo. Es tiempo para reflexionar como cristianos. Ahora, para que cuando usted ya creyó el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo de Dios, y recibió el poder del Espíritu Santo de Dios, hay principios bíblicos que le van a ayudar a sostener y a sustentar lo que Dios le dio, ese poder. Vamos rapidito a Santiago 5:15. Tremenda la palabra. ¿Cuántos Dios nos está hablando el día de hoy? A mí me está hablando la palabra de Dios. Porque no porque uno es pastor, uno se la sabe todas. Uno debe dejar que el Espíritu Santo siempre vaya enseñándole, guiándole y revelándole cosas. El primer principio para sustentar el poder que Dios le da cuando usted cree por Hechos 1:8 es Santiago 15:5. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Y la oración de qué? La oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Hay que orar por orar. Hay que orar con poquita fe. Hay que orar a veces con fe y a veces sin fe. ¿Cómo dice que debes orar? Orar con fe. El primer principio para que el poder que Dios haya puesto en ti se mueva en la oración es orar con fe. Porque la oración de fe va a mover poder. ¿Y qué es fe? Es certeza. ¿Y qué certeza? Es conocimiento. Si usted no sabe cómo aquí operó la oración, cómo oraba Jesús, cómo ministraba liberación, cómo imponía manos, cuándo ungía, cuándo no ungía, cuándo ataba, cuándo echaba fuera, cómo echaba fuera demonios, hermano, hermana. Aunque usted diga que es de Dios, sin el conocimiento de cómo, es imposible que la fe sea completa para ministrar oración de fe. Y por eso dice, pues fe es la certeza, que es conocimiento. ¿Y cuándo usted adquiere conocimiento? Cuando usted no solo lee, sino escudriña y medita en ella de día y de noche. Mira, hermano, hermana, muchas veces somos, yo leo la Biblia, pero la palabra dice escudriña. Al decir escudriñar es examina. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Qué hizo antes de orar? Y mientras estaba orando, impuso manos, no impuso manos. ¿Cómo ató al demonio? ¿Cómo reprendió? ¿Cuándo impuso manos? ¿Y qué hizo después de que se fue el demonio? La gente fue sanada. Ahí usted está escudriñando. Y medita en ella de día y de noche. Al decir meditar es que usted piense en lo que escudriñó de la palabra. Jesucristo fue hijo de un carpintero, nacido del Espíritu. Pero en determinada edad ya no fue solo un carpintero, o el hijo del carpintero como le denigraban los religiosos, sino que se conectó al Padre, recibió el Espíritu Santo y su oración era poderosa. ¿Se da cuenta? Entonces cambia el contexto de leer Biblia para escudriñar y meditar en la palabra que está en la Biblia. ¿Se da cuenta? Y cuando usted escudriña la palabra y sabe qué hizo Dios, cómo opera Dios, cómo orar, cómo reprender, cómo atar, cómo liberar, cómo ungir, ¿usted qué va a adquirir? Conocimiento. Mire, hermano, hermana, yo las prédicas que traigo no es libritos, no es material preelaborado. Se le pide a Dios en oración y mientras usted va leyendo, Dios le va dando todo lo que quiere Dios hablar. Y créame, para mí siempre es palabra fresca. Tremendo. Dice, la oración de fe sanará al enfermo. Para que haya fe debe haber conocimiento. Para que haya fe debe haber convicción y seguridad de lo que Dios dice aquí va a obrar.
Tremendo. Hermano, hermana, usted debe tener fe cuando ora por su propia vida. Usted debe tener fe cuando ora por los enfermos. Usted debe tener fe cuando va a echar fuera demonios. Usted debe tener fe basada en conocimiento. Porque dice que la oración de fe mueve poder. Si usted es justo, ora con fe, ¿qué le va a pasar al enfermo? Va a sanar, si éste se atreve a creer. Y mire, hermano, hermana, lo contrario, si usted va a llorar por el enfermo y usted vive, uy, te toco porque me endemonio, ¿usted cree que va a pasar algo? Porque no hubo fe. Si usted va a orar por el deprimido y el desconsolado y usted dice, ¿y será que Dios quiere usar mi vida? ¿Será que oro o no oro? Y si no siente nada, ¿usted cree que ya va con fe a orar? No. Y la palabra dice que va a haber un resultado cuando tú vas a orar con fe, con convicción, con seguridad. Si usted duda de la oración, no va a provocar nada. Y esta es la mayor limitación de la gente. Dice que yo no sé cómo orar. Pero cuando usted antes de orar le dice, Espíritu Santo, guíeme, diríjame, voy a orar en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo le va a hacer que del corazón suba qué orar, cómo orar, de qué manera orar y por qué orar. La oración de fe. La oración de fe mueve algo tremendo. Ahora, ¿qué más yo debo conocer para que mi oración, aparte de vivir como justo, tenga poder? Allí mismo, Santiago, capítulo 1, versículo 6. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Santiago 1, 6. Más adelantito, iniciando el capítulo. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Pero pida ¿con qué? Con fe. ¿No qué? No dudando. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y mire lo que dice el versículo 7. No piense pues quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo no debe orar usted? Con duda. Cuando usted va a orar, lo que menos haga es razonar. ¿Será que pasa algo? ¿Será como oro? ¿Cómo no oro? ¿Y si Dios no le sana? ¿Y si Dios no? Dice que cuando tú ores, pidas con fe y no dudando. ¿Qué es duda? ¿Qué es la duda para usted? La duda es la incapacidad de atreverse a creer por todo el poder de Dios. La duda es la incapacidad de atreverse a creer por todo el poder de Dios. Si Dios te manda a orar, ora con fe. Porque no vas a orar tú en tus fuerzas si no sabe con las de quién cuando usted tiene fe, con las de Dios. Y dice que al que cree todo le es posible. Y si a Dios le pone a usted en el corazón orar por alguien, ore. Ore con fe, no dudando. Porque el que duda si ore, no va a provocar o no va a recibir nada del Señor. Hermano, hermana, Dios nos llama gente capacitada. Dios capacita gente que llama. El Espíritu Santo, cuando dice te guiará toda verdad, Él te va a enseñar la verdad de orar. Él te va a enseñar la verdad de cómo echar fuera demonios. Él te va a enseñar la verdad de cómo sanar enfermos. Él te va a enseñar la verdad de cómo se unge, cómo se impone manos. Él te va a enseñar la verdad de cómo predicar. Él te va a enseñar la palabra de cómo moverte en el mundo espiritual. Pero es la fe. Cuando tú ores, no dudes, porque el que duda, nada va a conseguir del Señor. Y mire, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante ¿a quién? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Es por eso que yo lloro con poder y mañana estoy, Señor, ¿será que funciona? Yo ya estoy abacando, en lenguas con poder y autoridad y mañana estoy dudando, Señor, ¿será que me responde? Yo ya estoy en el nombre de Jesús, la palabra dice esto y mañana estoy, Señor, ¿será que usted me escucha? ¿Y qué dice? Que el que hace esto, ¿qué va a recibir? Nada. ¿Por qué tu duda invalida tu fe? Tremendo. Cuando los discípulos estaban en la barca y Jesucristo vino caminando en la tormenta, ¿qué gritaron los discípulos? ¡Uy, un fantasma! ¿Y qué les dijo Jesús? No temáis, soy yo.
Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, desconfiado Pedrito, ¿no? Pero arriesgado, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Ven a mí. Y Pedro saca los piecitos de la barca, empieza a dar unos pasos. ¿Y qué le pasa cuando ya estaba en el agua? Señor, sálvame porque perezco. Y Jesucristo va y le toma la mano. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se da cuenta? Y a veces ya Dios nos ha tocado, nos ha sanado, tenemos dones de Dios, don de lengua, don de visión, don de profecía, oímos a Dios, hemos sentido el fuego, estamos en la iglesia, nos oran y al suelo. Ya tenemos evidencia del poder de Dios. Pero ¿por qué si en varias situaciones o circunstancias Dios ya ha obrado? ¿Por qué en una nos ponemos a dudar? Y Dios te dice hoy: ora con fe, para que la duda no anule tu oración. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Esto es recurrente y nos pasa, pero tenemos que ser transformados. Cuando le venga la duda, en vez de hablar de la duda, hable del poder de Dios. En vez de hablar del diagnóstico, hable del poder y la promesa de Dios. Declare que ya ha hecho Dios. Y al de espíritu de duda, no le va a dar ganas de quedarse y se va a ir. Así usted toma dominio propio y somete esas voces de la duda. Tremendo. ¿Se da cuenta? ¿Qué trae la duda a la vida del cristiano? Desgaste y cansancio. Señor, ¿será que pasa? Señor, ¿será que me ayuda? Señor, ¿será que lo ayuda? Señor, ¿será que está sobrando? Señor. ¿Cómo acaba? Cansado, desgastado. Porque la duda está invalidando la fe. Y si usted oró, como no tiene fe, la duda le desgasta. Cuando hay duda, usted trata de razonar y entender todo. ¿Cómo era obrar Dios? Parece que no está obrando Dios. Parece que Dios no está teniendo el control. Parece que Dios no está obrando en esta oración sobre esta persona. Parece que Dios no me está cambiando esta situación. No, usted duda. Y cuando duda, razona. Y cuando razona, los pensamientos le dicen por qué sí, por qué no. ¿Y cómo termina usted? Con insomnio, las ojeras hasta por acá, no duerme toda la noche, se levanta cansado, sin ganas de orar, por la duda. Pero pida con fe, no dudando. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Tremendo. Otro punto para orar con poder: la persistencia. La persistencia, hermanos y hermanas. Si usted no persiste, hermano, hermana, no van a suceder cosas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice: orar sin cesar. Y si te dice que ores sin cesar, ¿qué te está diciendo? Ora persistentemente. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice: ora sin cesar. Es decir, ora hasta lo que Dios te prometió esté materializado. Ora hasta por lo que estás creyendo venga la respuesta de Dios. Ora por aquello que estás creyendo, la respuesta de Dios venga a ti, sobre ti. Ora por aquello que te has atrevido a creer, Dios te mandó a hacer. Ora hasta que haya el cumplimiento. Orar sin cesar. Y Jesucristo nos enseñó varios casos bíblicos. Por ejemplo, dio la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no es cierto? ¿Qué hizo la viudita? Al ver la indiferencia, la falta de respuesta de parte del juez, la viudita no descansó. Dice que la viudita estaba cada día pidiendo justicia, pidiendo justicia, pidiendo justicia. Y dice que el juez, a tal punto de verle y estar en fastidio con la viudita, le resolvió la solicitud que ella estaba haciendo. ¿Recibió o no recibió respuesta? Recibió. Hermano, hermana, cuando Dios le dijo a Elías: voy a hacer llover después de 3 años y medio sobre esta nación, ¿qué hizo Elías? Subió al monte y se puso a orar. ¿Cuántas veces oró? ¿Oró 1? ¿Oró 2? ¿Oró 4? ¿Oró 5? Oró 7 veces. Persiste sobre lo que Dios te habla. Persiste en oración hasta que veas la promesa cumplida. Persiste en oración hasta que tu descendencia, tu casa y tu familia cambie. Persiste en oración hasta que los enfermos salen. Persiste en oración por el milagro que estás creyendo. Persiste en oración por la promesa que Dios te ha dado. Persiste.
Si yo hoy oro y suelto y dejo de creer, hermano, hermana, el proceso de la oración se detiene. Ora, orar sin cesar, persiste, persevera en la oración. Ana, cuando estaba estéril y la penina le afligía porque la menospreciaba y le decía: tú no le puedes dar hijos a tu marido. ¿Qué hizo Ana? Fue y lloró varias veces en el altar en la iglesia, hasta que le dijeron: se ha hecho como tú has pedido, como has pedido en tu corazón. ¿Y obtuvo o no obtuvo su hijo? ¿Sí o no? Samuelito, que fue consagrado a la obra del Señor. Ora, persiste. No decaigas, hermano, no decaigas. Lo más sencillo es ver: estoy orando un mes y no hay respuesta. Estoy orando 3 meses, no hay respuesta. Si la palabra te dice ora sin cesar, es persiste. Hay cosas, hermano, hermana, que el Espíritu Santo te va a guiar en orar. Pero hay otras cosas que están presentes que tú sabes que debes orar. ¿Sí o no? Lo más importante de la oración es: Señor, aquí estoy, guíeme en el Espíritu Santo de Dios para orar. Y Dios te va a ir poniendo a qué orar, por quién orar, de qué manera orar, por personas que ni te acordabas que debes orar. Pero sabes que en tu casa hay determinada situación, ora por eso. Sabes que en tu casa hay determinadas personas en X circunstancia, ora por ellos. Sabes que está en esta situación escaseando algo, ora por eso. Persiste, persiste. Ora por lo que sabes que debes llorar y pídele a Dios que te ponga por qué más orar. Pero persiste, que no decaiga, hermano, hermana, la oración. Y me voy dando celeridad en función del tiempo. Para que tu oración tenga poder y haya respuesta, usted debe pedir perdón a Dios y perdonar. Mire lo que dice Mateo 6:12. Vamos rapidito. Mateo 6:12, cuando Jesucristo nos estaba enseñando a orar, nos dio varios principios que igual en una prédica sobre la oración ya transmití. Mateo 6:12, mire lo que dice: y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cada vez que usted vaya a orar, por más unción que tenga, pida perdón por sus pecados de palabra, de pensamiento o de obra. Pida perdón por todo pecado oculto a su entendimiento. Pida perdón, hermano, hermana, anule y renuncie. De tal manera que en el mundo espiritual no haya barrera, obstáculo o atadura para que usted pueda orar y la presencia de Dios escuche su oración. Recuerda que decía que Dios no oye ¿quién? A los pecadores. ¿Sí o no? Pero aquí dice: Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Otro principio es este: primero, pedir perdón a Dios, siempre estar a cuentas con Dios antes de orar. Segundo, perdonamos a los que nos ofenden. Tú debes perdonar. Yo me he topado con casos de personas que están décadas en iglesias, y cuando se acerca para ver por qué aqueja una enfermedad, por qué aqueja una situación, por qué están en muerte espiritual, y se les empieza a tratar en el tiempo de consejería, a ver cuál es la raíz de la puerta espiritual que está operando. Hay gente, por ejemplo, el cáncer, los tumores, cosas que degradan tus órganos, es por amargura, por rencor y falta de perdón. Y cuando se les dice: pero usted ya ha perdonado, no, yo sí he perdonado. Pero cuando usted se acuerda, ya no le produce dolor, enojo, ira. Ah, no, sí me da. Entonces, ¿usted cree que ha perdonado o no ha perdonado? No ha perdonado. Si cuando a ti te hicieron algo de palabra, de obra, te agraviaron físicamente, pero te viene el recuerdo, ves a la persona y te da iras, te da enojo, te da dolor, te da llanto, te da tristeza, te descompones, quiere decir que no has sido liberado, que no has perdonado. Porque cuando usted se lastima, por decir, se corta aquí, ¿qué pasa? Sale sangre y se forma la costrita. Pero ¿qué pasa si adentro de ese tejido hay una infección? Se inflama, se hincha. Y cuando usted se topa, ¿qué pasa? Duele, punza, molesta. Entonces eso quiere decir que no está sano. Pero cuando usted limpió, tomó antibióticos, se cicatrizó, cayó la costrita, usted se topa, ¿duele o ya no duele? No duele, porque sanó. Lo mismo es en el mundo espiritual. Aunque usted me diga: yo ya le perdoné, yo ya
les he perdonado, yo ya esas palabras, eso que no me duelen, pero cuando usted se acuerda, cuando usted les ve, cuando pasa por algo similar y le viene esa ira, ese enojo, no ha perdonado. Y usted ahí debe ser muy sincero ante Dios y decirle: Señor, me doy cuenta que no he perdonado y no soy libre. Ayúdeme a perdonar y en el nombre de Jesús renuncio y perdona. Y cada día y perdona hasta que esa cadena se rompa. Porque sería mentirnos, decirle: no, perdone ahorita de corazón. No, porque es un proceso el perdonar cuando la herida y el daño es muy grave. Pero cada día pídale a Dios que le ayude a perdonar, renuncie y pida que Dios le libere. Y el perdón va a llegar a usted. ¿Y qué dijo Jesucristo? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si usted no da perdón, su oración tiene estorbo y Dios no le va a poder escuchar. Tremendo. Ahora, el pedir perdón no es de esa práctica, el pedir perdón no es de esa práctica en el que peco, pido perdón, 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 porque somos deportistas en esto, maratónicos para pecar y pedir perdón. Y esto no nos conduce a nada. La palabra en Proverbios 28:13 dice que el que confiesa sus pecados y se aparta del pecado alcanzará misericordia, es decir, perdón genuino. Porque si yo peco y pido perdón de lo mismo por días, por meses, por semanas, por años, hermano, hermana, lo que yo vivo es en remordimiento y no en arrepentimiento. Porque el que se arrepiente pide perdón por el pecado y se aparta. ¿Se da cuenta? Entonces no es solo de pedir perdón por lo mismo todos los días y por décadas. Es pedir perdón y dejar tal práctica, tal manera de hablar, tal decisión, tal pecado oculto, tal desobediencia y tal lo que sea. Y usted sabe que a Dios no le agrada. Entonces, para orar con poder, usted debe pedir perdón y perdonar. Debe dejar de la vida que le ata pecado para que usted pueda moverse con oración que tiene poder. Tremendo. Otro punto, quitar el estorbo de la oración. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:7. Tremenda la palabra. Son pautas que muchas veces no conocemos en la oración. Y pensamos que porque oramos y oramos y oramos, todo está maravilloso. Mire, hoy Dios nos revela a raíz de la palabra qué principios se mueven en la oración y cómo tener una oración con poder. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones ¿qué? No tengan estorbo. Pastor, ¿qué nos quiere decir este versículo? Habla que cuando tú vives en contienda, en rencilla con tu cónyuge, en tu casa, en tu familia, continuamente se viven agraviando de palabra, hay violencia intrafamiliar, hay actitudes que no honran a Dios. Así usted ore, así usted se diga cristiano, dice que la oración que tiene es todo. Tremendo. Y donde se mueve este tipo de situación, dice que tu oración tiene estorbo. Que donde tú vives y en tu casa, en donde sea, debe haber respeto. Debe haber respeto, debe haber un trato que se mueva con temor a Dios. Y que de esta manera tu oración no va a tener estorbo. Tremendo. ¿Se da cuenta? Y exhorta aquí tanto al esposo como a la esposa y en sí a la familia a moverse en un ambiente que honren a Dios, porque si no la oración tiene estorbo. Tremendo. Ahora, para concluir, Mateo 7 versículos 7 y 8, porque si no caeríamos en esto que dice: a Dios rogando y con el mazo dando, ¿sí o no? Padre de la gloria, perdona, eres un... ¿no? Y dice la palabra: de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. De una misma boca no salga bendición y maldición.
Para concluir, el último principio, ponerle acción a la oración. Mateo 7, versículos 7 y 8. Mire lo que dice. El que pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque el que pide, ¿qué pasa? Recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Usted puede orar mucho y nada hacer. Y para que su oración tenga poder y tenga respuesta, usted debe ponerle acción o fe u obra a la oración. Porque aquí muy claramente dice que el que pide, ¿qué va a pasar? Recibe. Pero si usted necesita algo de Dios y no pide, ¿qué va a pasar? No va a recibir nada. Tiene enfermedad, no pide a Dios, no busca a Dios, no se acerca a Dios. ¿Qué va a recibir? Nada. Tiene una situación difícil en su vida, pero está en su casa, no busca, no ora, no clama a Dios, ¿qué va a recibir? Tiene escasez económica en su casa, pero solo está orando, esperando que Dios le mande como Elías, 2 cuervos con carne y pan por la mañana y por la noche. Y usted sabe coser, sabe cocinar, sabe hacer chifles, sabe hacer salchipapitas, sabe hacer pinchito. Haga algo. Porque usted ora, usted pone la fe por obra y Dios le va a bendecir. Ponle acción a tu oración para que se mueva poder. Usted puede estar muy ungido, pero no hace nada con la unción. Así ora y no va a provocar nada. No sale a buscar enfermos para sanar, no visita casas para liberar. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Se da cuenta? El que pide, recibe. Quiere algo de Dios, quiere respuesta, quiere que le ayude, quiere provisión, quiere que se le abran puertas, quiere que cambie una persona en su familia, quiere que Dios obre en alguna situación. Pida en oración, no dudando, sino creyendo, porque el que pide, recibe. Segundo, el que busca, ¿qué? Halla. Señor, bendíceme con un gran trabajo, bendíceme con este horario y con un sueldo de esto, Señor. Y está en la casa metido, viendo tele, jugando en el computador y nunca sale a buscar trabajo. ¿Cómo Dios le va a responder la oración si dice que el que pide, recibe? Pediste trabajo, pero ¿qué necesitas? Hallarlo. Y para hallar trabajo, ¿qué tienes que salir? A buscar trabajo. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces no comprendemos lo que dice la palabra. Pide, ya, ahora ya pediste. Pero ¿qué te toca hacer un pasito más? Busca, porque el que busca, halla. Señor, pido que me ayude a dejar el alcohol, el tabaco, la mundanalidad. Sí, pediste. Pero ¿qué tienes que hacer? Buscar más la presencia de Dios. Buscar donde te acerquen a Dios, buscar donde haya unción, buscar donde te prediquen de Dios, buscar donde te hablen la verdad de Dios. Debes buscar acercarte a Dios y alejarte de lo que te ata al alcohol, al tabaco, a la droga. Dejar esas personas. ¿Qué hallas? Eso encuentras. ¿Qué buscas? ¿Se da cuenta? Y mire lo que dice. Y el que llama, el que toca puertas, ¿qué va a pasar? Se le va a abrir. Entonces la oración con poder no es solo la que se ora, es la que se obra, la que se busca, la que se pone acción a la oración. Y es por eso que el cristiano está en la casa de rodillas, parado de cabeza, hablando lenguas. No haya nada, no recibe nada, no se le abren puertas, porque no entiende que tu oración debe ir de acuerdo con tu accionar, con tu vivir, con tu obedecer, con tu obrar. ¿Se da cuenta? Son principios para tener una oración poderosa y eficaz. Hermano, hermana, Dios quiere que tu oración y la mía tenga poder. Dios quiere que tu oración, al ser poderosa, sea tu arma más efectiva en contra de las tinieblas. Dios quiere que veas respuesta por medio de tu oración. Dios quiere que te dimensiones en la oración. Pero hoy Dios ya te ha dado las pautas, te aconseja, pero no te obliga. Vayamos adoptando esto en nuestro día a día, en nuestros tiempos de oración, y usted va a ver que Dios va a ir dimensionándole a niveles que usted nunca ha conocido. Hermano, hermana, un temor que a veces no creemos porque para nuestra propia vida no somos funcionales, pero Dios te va a ir dimensionando, Dios te va a ir capacitando, Dios te va a ir ungiendo, Dios te va a ir liberando y Dios te va a ir empoderando para que testifiques el poder que Dios ha puesto en ti. Así que, hermano, hermana, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor.